¿Qué dice el artículo 75 de la Ley de Contratación? Dice la solvencia externa. ¿Qué es esto de la solvencia externa? Bueno, vamos a empezar primero a explicar lo que es la solvencia externa y lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer o cómo lo tenéis que hacer para pedir una solvencia externa. Bueno, esto lo tendré que explicar con ejemplos. ¿Por qué? Porque quiero que lo entendáis perfectamente, porque a veces la administración, como muchas veces he dicho, es tan técnica que a veces nos liamos un poco. Bueno, vamos al grano. La solvencia técnica, ¿qué dice este artículo, el 75? Lo único que dice es que si tú no tienes por ti mismo, por tu empresa, la suficiente solvencia económica y técnica, la puedes pedir a un tercero. ¿Cómo? Con un documento que diga que fulanito de tal le da, le presta, le está dejando su solvencia económica y técnica a esta empresa que no la tiene. Es como si le pidiera, por favor, ¿me puedes avalar? Porque yo solo no tengo suficiente dinerito para poder hacer esa licitación, o no tengo suficiente personal y medios técnicos para poder hacer esa licitación. ¿Me puedes avalar? Porque si a mí me pasara algo que no puedo seguir o no puedo llevar bien esa obra, tengo la ayuda tuya, que vamos cogidos de la manita y vamos a hacer juntos esa obra. Es simplemente pedirle ayuda a un tercero, tal cual. ¿Me avalas? Sí o sí. Y entonces ya quedarás de acuerdo con esa persona, con esa empresa, de qué manera lo podéis hacer. Por ejemplo, podéis hacerlo o dando un tanto por ciento de esa obra, o dar partidas, que es lo más normal, ¿no? De decir, bueno, pues yo hago pues el 60 o el 80% de la obra y tú me haces el 20%, que son estas partidas. Ya está. Es llegar a un entendimiento, pero formalizarlo con un documento oficial, en este caso de la Generalitat de Cataluña, pero bueno, es un documento oficial de la contratación pública, ¿no? Está en catalán, en euskera, en castellano, en todos los idiomas de España. ¿Qué dice esta ley? Que si tú no puedes, pues lo pides a un tercero. ¿Cómo se puede hacer? Internamente o externamente. Por ejemplo, si es un contrato mayor de 500.000 euros y tienes una clasificación, pero no la tienes la total, imagínate que lo que decía en otro vídeo, la letra C6 de la clasificación y tú tienes la C5, te falta un punto, ¿no? Bueno, pues puedes llegar a hacer o una UTE, oficialmente una UTE exclusivamente para esa obra, hacer una UTE o pedir la solvencia. Cuando son contratos, ojo, mayores de 500.000 euros y contratos importantes, normalmente las empresas ya bastante sólidas buscan hacer UTEs. ¿Por qué? Porque no recae para sí mismas el 100% de toda la responsabilidad. Si os habéis fijado, en grandes infraestructuras, licitaciones de millones, no sé, polideportivo, grandes institutos, colegios, puentes, carreteras, grandes de millones, siempre pone, por ejemplo, UTE no sé qué, ¿no? El título lo dicen los integrantes de la UTE, que es una unión temporal de empresas. Y allí se pone pues que está Pepito Flores, me invento, fulanito y menganito. Imagínate que son 3 empresas y ellos ya han quedado de acuerdo. Oye, mira, vamos juntos a esta licitación y nos presentamos, y a lo mejor dicen, pues vamos al 33, 33 y 33, o uno tiene el 70, el otro tiene el 10 y el otro tiene el 20. Depende, esto ya es cómo quedan los empresarios entre sí de acuerdo. Y se presentan en la UTE. Entonces,
Unos cogen la solvencia de los otros. Eso sería la solvencia externa, pero dentro de una UTE. ¿Qué pasa? Que cuando no quieres hacer una UTE, porque normalmente son contratos menores y es muy costoso hacer una UTE, tienes que ir al notario, tienes que hacer como constituir una nueva empresa. Pues vamos a lo que se hace en los contratos, normalmente se hace en los contratos menores de 500.000 euros. Pues por ejemplo, imagínate que yo, cuando era constructora, pues quería hacer una obra de 450.000 euros y no tenía ni certificados de buena ejecución que decía que había hecho obras de 450.000 euros, o por ejemplo, todavía no estaba facturando 400 o 500 o 700.000 euros, que recuerda que es 1,5 puntos mayor de la licitación. Estaba en 300, 400.000 euros. Vamos a poner un supuesto. Yo necesitaba pedir una solvencia a un tercero que hubiera facturado bastante más que yo en los últimos 3 años y que tuviera certificados de buena ejecución o una clasificación para demostrar que había hecho obras de 450.000 euros. ¿Que lo encontraba? ¿Quedaba de acuerdo con esto? Pues hacíamos el documento y esa empresa me avalaba a mí, me daba la solvencia que a mí me faltaba. Todo esto se tiene que hacer cuando haces la licitación, ojo, no cuando eres adjudicatario, no. Esto es para presentarte, que a lo mejor ganas y a lo mejor no. Pero esto tienes que saberlo, tienes que tenerlo previsto antes de presentar la licitación, o tenerla o no tenerla, esta solvencia. Por eso siempre os digo, pequeño paréntesis, de leer bien los pliegos. Por ejemplo, hace muy poquito, pues una obra de mayor de 500.000 euros, se presentó un cliente y le faltaba una letra. Y bueno, estuvimos buscando y finalmente encontramos una empresa que le cedió solamente esa parte y se pudo presentar a la licitación porque lo tenía todo menos una. Y bueno, pues leyendo los pliegos dices, es una obra que me interesa mucho, es una obra que la tengo estudiada, que la tengo preparada y quiero poder licitarla. Bueno, se preparó bien, se buscó bien una empresa que pudiera avalarlo y fue como la guindilla del pastel, porque encima de encontrar a un buen avalador, ¿no? Una solvencia externa muy buena, encima ganó la licitación. Por eso, a veces siempre hay cosas por hacer, que mucha gente, por este señor estaba clasificado, por eso podía ir a una obra, a una licitación mayor de 500.000 euros. Pero cuando son menores de 500.000 euros no hace falta que tengas clasificación. Con una empresa que haya hecho y que tenga certificados de buena ejecución es suficiente, ya estás demostrando, o con las cuentas anuales. O sea que a veces cuando a mí me dicen, es que yo no estoy capacitado para hacerlo, bueno, que hay solución para todo, que si tú no llegas, a lo mejor con un tercero puedes llegar. Y a eso se le llama la solvencia externa del artículo 75 de la Ley de Contratación del Servicio Público. Seguimos.